Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces en Israel. Israel tuvo una rachita buena en la que fueron leales, agradando a Dios y honrando a Dios, como lo había sido y aún lo era el profeta Samuel. Pero sus hijos no siguieron su mismo ejemplo y amaron la avaricia. Esto tristemente ocurre mucho en el mundo, pero tristemente también ocurre mucho entre obreros del Señor, que teniendo a nuestro Señor como ejemplo, que era manso y humilde de corazón y vivió una vida terrenal pobre y que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, obreros como los hijos de Samuel se dejaron sobornar en los juicios. Qué cosa más fea, dejarse trajinar por dinero para no emitir un veredicto justo, como el Dios que nos encomienda que es justo y ama la justicia y aborrece la corrupción y el soborno. Los israelitas entonces no sólo desecharon a Samuel, sino que le pidieron a Samuel que pusieran un rey sobre ellos como tenían las otras naciones. Samuel esto le preocupó mucho y protestó contra esta propuesta, pero les dijo que se lo plantearía al Señor, a ver el Señor qué decía. Y Samuel oró a Dios. Cuando le iba bien, Samuel oraba a Dios y le alababa y le bendecía. Y cuando le iba mal, Samuel oraba a Dios, en las alegrías y en las tristezas. Samuel se encontraba ofendido y entonces Dios le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esta es la realidad espiritual del pueblo. No quería que el Rey de Reyes, el Rey de la Gloria, reinase sobre ellos. Y querían ser como las demás naciones que tenían un rey humano. Que los reyes humanos, algunos son nobles y honestos, pero la mayoría son corruptos también. Cambiar al Rey de la Gloria por un rey humano es algo inverosímil, pero es un testimonio que pudiera quedar recogido en la historia, para que cuando el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se hiciera hombre, pudiéramos las personas aceptarlo y recibirlo. Pero ¿recordáis qué fue lo que hicieron con el Señor Jesús cuando estaba en la tierra? Cita la Escritura en Lucas capítulo 19 versículo 14: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Vemos una ilustración de nuestro Señor Jesucristo en el falso juicio que Poncio Pilato estaba realizando. Y el mismo gobernador quería soltar a Jesús porque no le hallaba delito en él. Y decía: me lo habéis traído y yo no tengo delito, y ustedes decís que es vuestro rey, que le condene por ser vuestro rey. Y consultado a Jesús, le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Claro que el Señor era el rey de los judíos. Claro que el Señor es el rey de toda la tierra, el rey de todo el cosmos, el rey de reyes. Y un día toda rodilla se doblará ante él. Pero hoy, igual que entonces, las personas son libres de aceptarle o de recibirle. ¿Qué nefasta decisión tomó la nación de Israel por 2 veces? No queremos que éste reine sobre nosotros. Igual que muchas personas hoy en día no quieren que el Señor reine en sus vidas,
Quieren sentirse libres y hacer lo que les da la gana, cuando realmente se convierten en esclavos de su propia tiranía, de su propia carnalidad, de sus propias ambiciones y de la propia sociedad. ¿Recordáis? Quizás no lo sepáis y lo podamos aprender. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, arriba en la cruz le pusieron en 3 idiomas el motivo por el cual había sido falsamente enjuiciado. INRI, Jesus Nazarenus Res Iudaeorum. ¿Qué significa? Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Implícitamente, el testimonio de la historia deja claramente registrado en 3 idiomas para que todos lo pudieran ver. INRI. Allí se estaba crucificando al Rey de los judíos y al Rey de la gloria. Esto es lo que los seres humanos hemos hecho con nuestro Creador y sustentador. Es una auténtica locura, es un auténtico disparate. Si una persona nos va a ayudar, si una persona va a pagar una deuda por nosotros porque yo no puedo pagarla, yo como mucho le puedo ayudar, le puedo aplaudir, pero si encima que me va a ayudar, le voy a insultar, le voy a menospreciar, le voy a rechazar, ¿estaríamos dispuestos a insultar a una persona que va a pagar la condena o el castigo o el dinero que una deuda mía merece? Es humanamente inverosímil, pero fue la realidad espiritual que la nación de Israel hizo con nuestro Señor Jesucristo y que muchas personas hoy hacen en el mundo. Por eso el Señor se glorifica y le honra, que tú ahora le aceptes en tu corazón y le recibas como el Rey de tu vida. Extrayendo lecciones espirituales de esta enseñanza, cita la Escritura en Romanos que profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiar algo bueno por algo malo es una necedad que tiene consecuencias. Si nosotros disponemos de un abrigo y está lloviendo y hace frío, pues me pongo el abrigo, el chaquetón. Pero si cambio el chaquetón por un trocito de papel, de poder hacerlo puedo hacer, pero es ridículo. Y además tiene consecuencias, porque si salgo con frío, al final me mojaré y me enfriaré, porque un papel no cubre. Eso es lo que el Señor también le estaba amonestando a través de la ilustración del profeta Jeremías. Me han cambiado a mí, que soy una cisterna, una vasija de aguas vivas, por una cisterna o una vasija rota. ¿Qué ocurre si ponemos agua en una vasija rota, quebrada? El agua se desparrama, se cae, se pierde, no la retiene. Nadie cambia algo nuevo por algo roto. Sin embargo, nosotros hemos cambiado al Dios vivo y verdadero, siempre nuevo, porque es imperecedero, inmarcesible, por una vasija rota, como son los ídolos, como son nuestras propias ideologías que nos separan de Dios. Así Samuel protestó contra los judíos por haber desechado a Dios y además le dijo las consecuencias que tendría, como vemos en estas ilustraciones. Les refirió lo que dicen los versículos. Nombrará a jefes de miles de soldados. Tomará vuestros hijos y los pondrá en carros para luchar en las guerras. Versículo 13. Tomará también de vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomará también lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas. Tomará también el grano
y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos, y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey, que os había elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. El Señor se lo estaba planteando clarito el precio que iban a pagar. Pero ¿sabéis qué hizo el pueblo? No quiso oír la voz de Samuel y le dijo, no será como tú dices, sino que queremos un reino sobre nosotros. Así fue como Samuel les dijo al pueblo que se marcharan y que iba a hablar con el Señor a ver quién era la persona elegida y que de aquí a un tiempo les convocaría para presentarle a la persona elegida como rey de Israel. Y se dispersaron y se fueron cada uno a sus casas esperando la nueva convocatoria de Samuel. A veces ocurre en nuestra vida una situación que nos parece que viene de Dios y puede que sea así, pero también puede que no. Por supuesto que Dios la permita, pero que no sea del agrado de Dios para ver cómo reaccionamos. Pero cuando en nuestra vida suceden, o en la historia de nuestra iglesia, o de nuestra familia, o de nuestro país, una sucesión de eventos uno tras otro que casualmente se hilan y se enlazan, detrás de esa cadena de eventos y de situaciones y de hechos, sí podemos ver la mano de Dios. Y me explico. En el capítulo 9 hubo un hombre llamado de la tribu de Benjamín, llamado Cis, que se le habían perdido dos asnas. Las asnas o las burras eran muy importantes en aquella época, similar hoy a dos tractores o dos coches para llevar toda la carga del trabajo desde el campo a la ciudad, para venderlo, para mercadear, para transporte, y se le habían perdido. Y entonces encargó a sus hijos que fueran a buscar las asnas y también a uno de sus hijos llamado Saúl, que fuera con un sirviente, y cada uno tomó un camino. Así fue como Saúl se apartó de la casa de su padre buscando las asnas. Así fue como Saúl fue buscando por distintos territorios durante mucho tiempo las asnas de su padre. Y como no la encontraba ni en un lugar ni en otro, cuando pasó un tiempo le dijo a su sirviente, regresemos ya a nuestra casa porque quizá mi padre haya encontrado las asnas. Y ahora lo que esté preocupado es por nosotros. Pero el sirviente le dijo una segunda propuesta. Mira, ya estamos cerca de donde vive Samuel. Vayamos a consultarle, quizá él nos revele dónde están las asnas. Así que decidieron entrar en aquella ciudad de Suf, donde Samuel se dirigía a un culto con unos profetas, y localizaron a Samuel, quien había tenido una revelación el día anterior de parte de Dios que le había dicho que el joven que viniese a él a la hora del mediodía sería el elegido para ungir por príncipe sobre el pueblo. Samuel, cuando lo vio llegar, alto, por encima de los hombros de todo hombre hermoso, entendió por la apariencia física que era el elegido de Dios y por la cronología del momento en el que Dios le había dicho que le aparecería. Y le dijo, no te apures por las asnas de tu padre que ya han aparecido. ¿Pero qué son dos asnas? ¿Para qué va a ser la persona más rica de todo Israel? Saúl no comprendía a qué se refería, pero Samuel lo invitó al culto y a un convite, una comida especial, y lo puso en el cabecero de la mesa, en el lugar preferente, y le dio manjares
distinguidos, y le dijo que descansara con él aquella noche, que al día siguiente le mostraría el plan de Dios para su vida. Así fue como al otro día Samuel les puso el plan de Dios para la vida de Saúl, y tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza, y le besó y le dijo: Te ha ungido Jehová por príncipe sobre este pueblo Israel. A Saúl le inquietaba y le llenaba de incredulidad todos estos hechos y todas estas noticias. Pero Saúl le dijo al principio de esta lección, dice: mira, ahora camino de tu casa te van a ocurrir tres cosas para demostrarte que es voluntad de Dios, para confirmarte este propósito por el cual yo te estoy proponiendo. Le dijo: cuando vayas camino de tu casa, cerca del sepulcro de Raquel, te aparecerán dos hombres que te dirán: las asnas de tu padre ya aparecieron. Luego, más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando tres cabritos, tres tortas y un tercero una vasija de vino. Y después de saludarte te darán dos panes, y los tomarás en tu mano. Y luego, cuando llegue al collado de Dios, de la guarnición de los filisteos, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto con salterios, panderos, danza y arpa, y a ellos profetizando. Entonces te unirás a ellos, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y profetizarás, y serás mudado en otro hombre. Hechos todos que le fueron ocurriendo uno tras otro a Saúl, confirmándole en su corazón el plan de Dios para su vida. Así que unos días después Samuel convocó a todo el país en Mizpa, en el mismo lugar donde tenían levantada la piedra de ayuda, para recordarle que hasta allí les había ayudado el Señor. Y de hecho esto le dijo Samuel: así ha dicho Jehová el Señor: yo os saqué de la tierra de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros me habéis desechado hoy, vuestro Dios, que guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis querido un rey como las demás naciones. Así fue como Samuel se acercó a todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. Y cuando hizo pasar la tribu de Benjamín, hizo pasar también a la familia de Cis. Y buscaron a Saúl, quien se había escondido, pues no quería este compromiso tan grande en su vida. Pero fue nombrado rey públicamente por Samuel. Muchos dijeron: viva el rey, pero otros no quisieron aceptar a Saúl como rey. Y hubo división en el pueblo. Pero Saúl, con buen criterio, la primera decisión que tuvo no fue enojarse ni fue reprochar a los que no le reconocían, sino dejar correr la cosa y no entrar en conflicto y esperar la voluntad de Dios en su vida, lo cual fue una primera decisión acertada de parte de Saúl. Saúl al principio no tenía muchos compromisos públicos y de hecho se dedicó a sus tareas laborales en el campo como venía haciendo antes, pero ya también fue preparando un ejército con aquellos que le iban siendo leales. Pero ya digo que había otras ciudades y otras tribus que no querían a él por rey, quizás preferían a otros más importantes o más adinerados, quizás se preferían a sí mismos, no sabemos. Esto también ocurre con los reconocimientos públicos. La situación fue que en una de las ciudades de Israel, los amonitas, uno de los enemigos de Israel, que están al este del Jordán, parientes lejanos, parientes próximos de Israel, porque son hijos de Amón y de Moab, de la familia de las hijas de Lot. Pues este capitán de los amonitas entró contra Jabes, una de las ciudades, y ello era un ejército grande en fuerza,
Y Jabes, que se encontraba apartada, que no había entrado en la tierra prometida, sino que habían querido vivir allí como pueblo de Dios, se encontró sitiada. Y el capitán de los enemigos quería guerrear para luchar contra Jabes y tomarla. Pero los de la ciudad le enviaron una embajada de paz ofreciéndole eh, le ofrecían rendición. Le dije, mira, no queremos guerra contra vosotros. Nosotros nos rendiremos y nosotros dejaremos nuestras casas, nuestras tierras, nuestras posesiones, nuestros animales, todo. Y además seremos vuestros sirvientes. Solamente que no entréis en guerra contra nosotros y no muramos, no nos matéis, que respetéis nuestra vida. Se estaban rindiendo, sin más dilación. Pero el oficial amonita, Nabas, era un personaje maquiavélico, como casi todos los enemigos que se oponen a Israel y que se oponen al pueblo de Dios, aún puso una condición más. Dice, vale, si os rendís, será con otra condición, que os quite un ojo para intimidar al resto de ciudades de quiénes son los amonitas. Entonces, los oficiales de Jabes enviaron inmediatamente una embajada a Saúl contándole todo este hecho. Y Saúl tomó la causa en su mano. Siendo el rey de todo Israel, entendía que tenía que defender aquella ciudad. Y mandó a llamar soldados. Y aunque algunas tribus eran reticentes a enviarle soldados para liberar a otra tribu, y que quizás no hubiesen ni reconocido a Saúl, no sabemos. Saúl le dijo, mira, ¿veis lo que hago con este becerro que lo cortó en trozos? Esto haré con todo el que nos envíe soldados para defender a una de nuestras tribus. Tenemos que defendernos como un solo hombre, como un solo cuerpo. Y yo iré por delante a la batalla. Así fue como Saúl se enfrentó a los amonitas con un ejército de Israel. Y la ciudad de Jabes fue finalmente defendida y liberada. Y no tuvieron que ser oprimidas ni sitiadas. Y todo el pueblo se alegró mucho por esta victoria y comprendió que Saúl era un magnífico rey. Por eso convocaron otra vez a Samuel y a Saúl para que repudiera a los que le habían rechazado. Pero Saúl no quiso tomar venganza de nadie, lo cual fue una magnífica decisión también de Saúl. No tomar en cuenta el dolo, no tomar en cuenta la, el rechazo que había tenido por algunos, sino que a partir de este momento Samuel convocó a todo el pueblo y le dijo, subamos a Gilgal. Gilgal es el lugar de la santificación, el primer lugar que cuando Israel entró en la tierra prometida ofreció sacrificios y cesó el maná. Y todo el pueblo allí en Gilgal invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová. Y sacrificaron ofrendas de paz y se alegraron mucho Saúl y todas las tribus de Israel. Así que hemos visto cómo Saúl empezó bien su reinado. ¿Cómo continuaría? Lo veremos si el Señor lo permite en los siguientes capítulos. Desde luego, una aplicación muy práctica de toda esta lección sería meditar en el Salmo 1 y también el pasaje paralelo que se encuentra en Jeremías, donde se nos describen dos árboles que ilustran a dos personas, la persona 1 y la persona 2, como el Señor desea para nosotros que seamos como este árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo. No seamos como el otro árbol, que es como un tamo que arrebata el viento. Por eso pudiéramos dibujar en la pizarra a un árbol pequeño y a otro árbol pequeño y ver cómo las raíces de uno va creciendo porque medita en la palabra de Dios
cómo las raíces del otro se quedan delgadas. Por eso, aunque la manifestación visible de las personas aparentemente sean iguales, conforme van creciendo y desarrollándose, las raíces del árbol fuerte dan junto a corrientes de agua que habla y representa el espíritu que habían de recibir los que creyésemos en él, aquel cuyas raíces están impregnadas del Espíritu Santo. Entonces da su fruto en su tiempo, para gloria de Dios. Y aun cuando vengan las adversidades y el viento, el árbol se mantendrá firme y fuerte. Pero el tamo que arrebata el viento, apenas que llegue una pequeña tempestad, lo va a derrumbar. Y no es ese el deseo de Dios para nuestra vida, sino que seamos como este salmo, como este árbol del Salmo 1, que seamos como esta persona bendecida y ungida por Dios para dar mucho fruto para su gloria. Que el Señor os bendiga.